justo iba a entrar, pero está todo, ya está todo eso grabado, no es nada. Ahora estamos acá otra vez. No, bueno. Ahora sí, estamos transmitiendo en vivo, vamos a ver qué pasa. Se están conectando porque la transmisión que recién intentamos hacer no podía ver, así que ya está Kai Benke conectada, Salvador también, Gaby Fulco también, la producción a pleno está de la radio, nuestra radio que está saliendo por la web en este momento, así que si quieren escuchar la entrevista pueden hacerlo por ella, pueden simplemente poner Mavi dice, Mavi se asomó pensando que no estaba, pero estamos transmitiendo en vivo, estas son las cosas del vivo, ¿no? Bueno, nuestra dirección para escuchar en la web es capoeirasocialarg.radio12345.com. Ahí pueden escuchar directamente, no tienen que bajar ninguna aplicación, no tienen que hacer nada, simplemente poner play al reproductor de sonido y ya tienen el audio de la radio de Capoeira Social Argentina. Este intento que estamos haciendo junto a Gastón Bifulco y Robert Salvador de aunar un poquito todas las voluntades de todos los capoeiristas que andamos dando vuelta por el interior de la Argentina, y que realmente se pone muy interesante. Hemos descubierto personas que estaban con capoeira hace muchísimos años, que no hemos tenido la oportunidad de charlar con ellos, pero bueno, ahí estamos, ahí se está enganchando nuestro amigo Facu Boncabelo también, un abrazo grande para vos y para todos los pininos que tenés en casa, así que vamos a esperar un segundito más, y ya estamos ahí. Mientras tanto les cuento que mañana vamos a tener una charla con Sao Jurásico, que es un capoeirista que está en la localidad de Mar del Plata, en la ciudad balnearia de Buenos Aires, que supongo estará pasando mucho frío también, al igual que acá en Merlo. Así que vamos a hablar con él también, que tiene una interesante historia. Me decía, hoy no es para tanto. Le dije, descuidate que después de acá a Tinelli. Vas a ir al bailando seguro. Así que, Sao, espero que mañana tengamos una linda charla. Y se tuvo que hacer un Instagram para poder salir. Así que me gusta eso también, ¿eh? Así que ahí está Ana Benjogar también enganchada, el canal de Vieji Capoeira. Y vamos a ver si podemos hacer la conexión. Ese Zapata también se está conectando. Bueno, ya de poquito van sumándose todos los amigos que todas las tardes nos acompañan para seguir las entrevistas que hacemos en este que le dimos, los chicos del CCPMR le dieron por llamar las entrevistas del Vieji. Así que bueno, Anita, un abrazo para vos. Vamos a ver si lo podemos llamar a Robert. Gastón ahí está también saludando, ya nuestro productor estrella. Y no se enganchó el Robert ahora, todavía no se conectó. Vamos a esperar un ratito más, a ver si Robert se conecta para poder hacer la entrevista con él. El Aló Bahía que tenemos todos los miércoles. Y siempre cada miércoles nos sorprende con algún tema de los antiguos y todo ese tipo de cosas que... Luca Tucán Regional también se está enganchando. Panther Estallario también. Así que un abrazo para todos ustedes, chicos. Que siempre están ahí cada día escuchando o mirando las entrevistas. Está muy bueno esto. Silvio Adrián Flore también se está enganchando. Bien ahí, unos cuantos amigos se están enganchando, todos capoeiristas supongo. Y ahí está Salvador, dice estoy acá. Vamos a invitarlo entonces a Salvador para enganchar. ¿Cómo va Vieji? Me dice Tucán, todo bien acá, negro. Todo tranquilo, todo contento. Haciendo esta jugada de jugar al locutor y al conductor del programa, ¿no? Sil Stone también se unió. Silvia Adrián Flores también. Abrazos Vieji, gracias. Abrazo para todos ustedes. Me pone muy contento que estén ahí del otro lado mirando todas estas, Panther también dice gracias querido. Ahí está Camisa. Bueno, vamos a invitarlo entonces a Robert para empezar con esto de Aló Bahía, así le dimos por llamar a este segmento de los a las 15:30 horas. A ver si tenemos suerte, Robert, hoy y nos podemos conectar bien. No dio, Vieji, no. Ya está. Hoy se ve que con el tema del frío, se ve que con el tema del frío están todos enganchados a internet hoy esta tarde, che. Sí, no dio. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Va a ser con audio nomás. Vamos con audio entonces. ¿Cómo andás, Vieji? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, acá con mucho frío acá, che. Sí, acá un poco también, un día gris, duro, pero bueno, ahí poniéndole huevo. Yo supongo que esta noche va a nevarse todo arriba de los cerros y mañana tenemos todos los cerros nevados, todos blancos. Porque Mirá, está qué todo lindo eso, nublado, ¿no? sí, las nubes están arriba de los cerros tapadas totalmente, no se ven los cerros prácticamente. Y nublado también y muy frío, che.
Mirá cómo Sí, estoy y ahí vestido en todo. Merlo, sí, ahí en Merlo es de nevar, no, solo en los cerros. Suele nevar sobre los cerros, pero también algunas veces ha nevado acá en el pueblo, en la villa. Cuando yo llegué el Qué primer año lindo, nevó, me ¿viste? acuerdo. Sí, es lindo, Te dio la ¿viste? bienvenida. Te dio la Pero te lo... bienvenida, ¿no? Vos querés venir a vivir acá, ahora vas a ver. Tomá. No, no, no Este, sabés qué frío. y claro, uno no está acostumbrado. Aunque el frío de ciudad también es duro, ¿no? Pero es diferente la cosa. Claro, bueno, allá lo que tiene Buenos Aires es mucha humedad, ¿viste? Acá no es tan húmedo, por suerte, pero cuando Mm, baja el sol o cuando estás o no hay sol, te la regalo. Tienes que salir muy claro. emboltado, calzoncillo largo, camiseta de frisa, todo lo que tengas Tenés que encima estar te lo pones. equipado. Tenés que estar Total. equipado. Y bueno. Bueno, sí, Bueno, saliendo del frío, vamos un poquito hoy al calor. vamos un poquito a la bahía, vamos un poquito a la bahía, que siempre es bueno relembrar esos lugares, que da un poco de calor. Hoy vamos a hablar sobre un referente también, ¿no? Como habíamos hablado el miércoles pasado sobre un poco el Código Penal y toda la salida de la capoeira, ¿no? De la clandestinidad y demás. Y hay un personaje que es muy cantado también hoy en día en las ruedas de capoeira, muy recordado, que es Mestre Valdemar da Pasión, Valdemar Rodríguez da Paixón, ¿sí? O conocido como Valdemar da Liberdade o Valdemar da Perovais. Eh, Valdemar nació en 1916 en la isla de Maré, ¿sí? Que es una isla que está muy cerquita de Salvador, y en más o menos en el 36, 1936, él llega a Salvador. No se sabe bien porque no hay muchos registros de la juventud de Mestre Valdemar y de toda esa época, como todavía la capoeira seguía un poco en el Código Penal, no hay tantos registros, ¿no? Pero bueno, él se sabe sí que fue alumno de tres mestres principales, ¿no? Siridi Mangue, un mestre que se llama Tarabí y otro que se llamaba Canario Pardo, entre otros, pero no tenía un mestre en particular, sino que tenía varios. Siridi Mangue le enseñó lo que es el toque de la música, la musicalidad, ¿no? Eh, y bueno, Valdemar, lo más importante, o por lo menos en lo personal, ¿no? Era un gran cantador de la daíña, un tocador de birimbao como muy pocos, muy buen tocador de birimbao, y fue una gran influencia para muchos capoeiristas de la época, ¿no? En la musicalidad, y también pertenece a esa época donde la capoeira todavía no estaba en la academia, ¿no? No estaba tan escolarizada, digamos, ¿no? A mí me gusta siempre señalar la fecha 1940, porque ahí la capoeira sufre una, 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 una transformación muy fuerte, ¿no? Porque ahí ya en el 37 sale, ¿no? Autorizan a Mestre Bimba a la práctica de la capoeira regional por el Estado, entonces ya ese proceso de sacar la capoeira del Código Penal es en esa época. Entonces, para mí la fecha 1940 es una fecha que hace un quiebre ahí, ¿no? Porque ya en ese momento empiezan a surgir un montón de academias en Salvador al mismo tiempo, ¿no? Y Claro. una vuelta en Salvador hablábamos con el mestre de Neguiño, que decían que la capoeira en esa época también empezó a transformar en una industria. ¿Por qué? Porque estaban las academias que empezaron a surgir, estaban los shows folclóricos, ¿no? Para el turismo, que también empezaron Claro. a organizarse en esa época, estaba lo que es la venta de instrumentos y la venta de cosas, digamos, de cuadros, bueno, en fin, se empezó a desarrollar toda una industria alrededor de la capoeira, ¿no? Entonces, O sea que desde esa época hasta los días de hoy sigue igual. bueno, sí, fue mejorando, pero sí. Pero por eso digo que para mí 1940 es una fecha donde la capoeira incluso cambia la identidad, ¿no? Porque, bueno, ahí empezaron las vertientes, ¿no? Mestre Pastiña, que se lo reconoce como de la capoeira angola, y Mestre Bimba, que había desarrollado la regional. Entonces ahí como que se empiezan a individualizar distintas vertientes. Hasta ese momento la capoeira era todo capoeira, todo era capoeirista, no había una distinción. A partir de esa fecha se empezó a como a ser mucho más marcante. Y Mestre Valdemar no pertenece a ninguna de esas vertientes, se lo puede
un poco reconocer o asociar a la capoeira primitiva, pero que de primitiva vale aclarar que no tenía nada, porque ellos, los mestres de esa época, eran muy estudiosos, tenían un estudio muy profundo de la capoeira. Ya eran mestres que tenían una cierta edad también, y eso te da una experiencia, y entonces, Claro. por eso, como yo le decía la otra vez, Mestre Bimba, cuando empezó con lo de la regional, ya tenía 40 años, ya tenía un rodaje, ¿no? Ya tenía una experiencia previa también, porque ya él empezó la capoeira de muy joven y empezó a enseñar, incluso cuando la capoeira todavía seguía prohibida. Entonces, digamos, Mestre Valdemar era un personaje que se lo asociaba, pero a la capoeira en general, a la capoeira Ayem, como se dice, el término más amplio, ¿no? La capoeira Ayem. Claro. Y bueno, Mestre Valdemar, hay una parte, ¿no? que no está muy contada, sino que hay que averiguar bastante, porque él fue uno él entre varios capoeiristas y varios moradores, participaron de un ¿cómo se llama? De una usurpación de territorios en la ciudad de Salvador. Había una zona, hay un barrio de Salvador que se llama, en ese momento se lo conocía como el Cortabrazo, que hoy es el barrio de la Libertad. Bueno, un archivo musical de eso que dice Mestre Valdemar Cortabrazo. bueno, ahora te voy a explicar por qué. Era esa parte, era un barrio de Salvador que en realidad eran unas tierras que eran de un italiano que les había comprado y que nunca hizo nada con eso. Y era una zona de ¿cómo se llama? Era una zona de Salvador que era como un descampado. Y era un paso, se había hecho como un sendero que lo usaban los moradores del lugar, pero que no tenía calle, nada. Era una forma de pasar para no ir por una ladera, si no tenías que hacer como 20 cuadras para llegar a un lugar, para llegar a otro barrio. Y la gente pasaba por el medio, por ese paso que se llamaba el Cortabrazo. Y era un lugar muy peligroso, porque se juntaban unos malandrines, era un lugar muy marginal, ¿no? Muy propenso para el contrabando, para el tráfico, y entonces entre algunos capoeiristas, algunos actores de la sociedad bahiana y muchos vecinos del lugar, hicieron como una usurpación de territorio. A eso se le llamó la invasión del Cortabrazo. Ah, mira. ¿No? Ocuparon las tierras, que después al tiempo el mismo gobernador legalizó la ocupación y les dio los títulos de tierras, pero bueno, en ese momento fue como una usurpación, ellos, digamos, entraban a los territorios y coparon el lugar. Y Mestre Valdemar, más o menos en el 47, ahí en el Cortabrazo, construye una barraca son 4 o 5 palos con paja arriba, ¿no? Era como un techo nada más, y ahí era lo que se conocía como el barracón de Mestre Valdemar. Si ustedes ponen en internet barracón de Mestre Valdemar, ahí hay un montón de fotos, van a ver, todos los domingos se jugaba capoeira, hay una roda muy famosa, la roda del Cortabrazo se llamaba, que también Pierre Berger sacó muchas fotos ahí. Qué nombre, ¿no? ¿Te animás a ir a esa roda? Era una roda muy, muy picante. ¿Por qué? Porque primero que Mestre Valdemar también pertenecía a esa época donde la capoeira era mucho más dura, mucho más peligrosa, no violenta. Nunca fue violenta la capoeira. Eso vino después. Siempre fue peligrosa, ¿no? Entonces, habían algunos malandrines, alguna gente marginal, muchos capoeiristas llegaban a esa roda, mucha gente de la bohemia, ¿no? Bueno, Caribe estaba todo el tiempo ahí, Pierre Berger estaba fotografiando todo el tiempo ahí, muchos mestres de la época, Mestre Bugallo, Mestre Zacarías, Mestre Ezequiel, bueno, en fin, Mestre Corvina Verde, Mestre Canchiquiña, ¿no? Mestre Valdemar era una influencia muy, muy grande para muchos referentes de la época. Y aparte él tenía una amabilidad era muy generoso con la capoeira. Cualquiera que se acercaba a él, que le preguntaba algo, que le pedía algo, Valdemar siempre estaba. Y por otro lado, Mestre Valdemar también daba clases ¿viste el mercado modelo? En la ciudad baja, en la rampa de la ciudad baja, donde estaban los barcos, en esa época, él daba clases ahí, también de capoeira, en esa época. Y otra cosa que para mí también es muy importante sobre la figura de Mestre Valdemar, es que
es uno de los primeros, no sé si fue el único o el primero en hacerlo, pero es artesano de birimbao. Fue uno de los primeros en profundizar lo que eran los detalles, ¿no? Y la construcción en masa de birimbao, porque era el que le vendía los birimbaos al mercado modelo. Fue el primero que empezó como una industria del birimbao. Y también vale aclarar que, está bien, él vendía adornos, ¿no? Porque fue uno de los primeros que armó los birimbao pintados. Él desarrolló, inventó una pintura especial para el birimbao que no le quitaba el sonido, no era un esmalte sintético, era una pintura especial que él había inventado, un barniz con color, que él había inventado para pintar los birimbaos. Y su forma de pintarlos, su arte había gustado en la época, entonces se empezó a generar mucha demanda. Él fue uno de los primeros que tuvo un taller, un atelier, como se dice allá en Salvador, y por ejemplo, yo vi está en internet también, creo que te lo pasé, hay una entrevista que le hacen a Mestre Valdemar, y él contaba que hasta la época, hasta 1940, nada, el birimbao no era, primero que era pura y exclusivamente para el capoeirista, era un instrumento que solamente utilizaba el capoeirista, y que tampoco le daban no estudiaban mucho la construcción, entonces nada, cortaban la calabaza así nomás, no la limpiaban por fuera ni por dentro, hay todo un proceso que se le hace a la calabaza para que quede como queda hoy por hoy. Claro. Por ejemplo, la madera, está bien, era viriba, pero la madera la cortaban, a veces ni le sacaban la cáscara, no sabían en qué momento, en qué época de la luna, porque hay un momento que hay que cortar la madera para que salga buena, para que no se te abra, o por ejemplo, nada, no la dejaban secar, la cortaban así como venía, armaban el birimbao, y ya, por ejemplo, había que vender, había que sacar rápido. Sí, no, pero era porque había desconocimiento más que nada. O por ejemplo, Mestre Valdemar fue el primero en desarrollar la técnica para sacar los alambres de la rueda, porque antiguamente en un principio se usaba alambre de fardo. Después en un momento empezaron a usar el intestino de la vaca, del buey, ¿no? Que cuando es duro, cuando se seca queda como muy duro, muy resistente, y cuando se moja se pone blando. Entonces cortaban un hilo muy prolijamente y usaban eso de cuerda. Después, bueno, empezaron a agarrar el alambre de los neumáticos, pero ¿qué hacían? Lo quemaban. Quemaban el neumático entero. Entonces eso se rompía, se oxidaba y se rompía. Bueno, Mestre Valdemar fue el primero que dijo de sacar el alambre crudo, digamos, tomarse el trabajo de cortar la rueda. Entonces fue uno de los que le dio muchos detalles. Por ejemplo, justo hoy no te lo puedo mostrar, pero antes cuando iban a cortar al mato, palos para birimbao, lo cortaban con machete, ¿no? Y entonces en la parte de abajo del birimbao, en vez de hacerle un codito como se hace hoy, ¿no? Donde va el alambre, le hacían como una punta, se le hacía como una punta, ¿no? Que también a veces se desarmaba y decían que lo usaban como arma para defensa y demás. Claro. Pero bueno, primitivamente el birimbao tenía una punta abajo. Pero ¿qué pasaba con eso? Cuando vos cortás el palo de un machetazo, las fibras del medio de la madera se rompen, porque lo cortás de un golpe. Entonces, bueno, Valdemar empezó a desarrollar toda una técnica para eso, para cortar la madera, para saber cuándo secar, cómo sacarle la cáscara, lo de la calabaza lo mismo, las fibras naturales para usar para el hilo de la calabaza, ¿no? El trenzado de cachillí, que hasta esa época era algo muy primitivo también, se ponía algo así nomás, y nada, él empezó a hacer unos cachillí, y bueno, y eso, tenía un arte de pintar los birimbaos de una manera muy particular, y había mucha demanda de eso, y nada, él tenía, si vos querías un birimbao para la capoeira, ¿no? Y aparte tenían una afinación excelente, digamos, si vos tuviste oportunidad de escuchar ahí eso que te fui pasando, si después vas a pasar un poco de eso, vas a ver que era muy diferente, ¿no? Y uno puede decir, no, era porque sonaba así en la época, no, los tipos afinaban de esa manera, ¿no? Una afinación bastante más baja, donde utilizaban mucho los silencios, y obviamente, Mestre Valdemar tenía una forma de cantar, tenía un repertorio de ladaíñas infinito, para la época infinito. No había creado muchas músicas, él cantaba música de dominio popular.
¿Sabes qué me llamó la atención de Valdemar, de todos estos videos que uno va pesquisando por ahí buscando? La forma de cantar, inclusive era como una especie de payador, porque también improvisaba sobre la marcha, o lo que veía, lo que estaba aconteciendo en la roda, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Ahí en el nordeste de Brasil hay algo que se llama la literatura de cordel, que es la forma de rimar que tenía Mestre Valdemar. Claro. Que es algo, es más, eso es una costumbre del campo, ¿no? Pero bueno, Mestre Valdemar se decía que él era un estudioso de la literatura de cordel y que por eso tenía esa forma de rimar, tenía un repertorio muy, muy grande, e incluso inventaba ladañas en el momento. Claro. Y también es muy de esa época cantar una ladainha y no usar la ovación, entrar directamente a la cantiga, al cántico corrido. Entonces cantaba una ladainha y atrás el cántico corrido. Era muy, muy costumbre de esa época, ¿no? Que hoy por hoy no se usa, no es tan común, no lo vas a ver tanto eso, ¿no? Claro. Y bueno, eso, digamos, la Roda de Mestre Valdemar era un lugar donde se juntaba mucha gente, el Mestre tenía una luz así convocante, no todo el mundo quería estar cerca de él, y más o menos ya entrando a los 80, porque la rueda de cortabrazos funcionó del 50 hasta el 70, más o menos, 15, 20 años. Wow. Sí, todos los domingos, rueda de capoeira ahí, y sabía todo el mundo que iba ahí, y no importa si era alumno de Mestre Bimba, no importa la capoeira que vos hacías, ahí llegaba todo el mundo daba para jugar. Mestre Valdemar era una persona que hablaba poco, hacía mucho y hablaba poco, se mantuvo siempre, nunca entró mucho en la parte turística, nunca buscó la fama, sino que bueno, vendía sus birimbaos y estaba en su barracón y era muy, muy respetado por eso, porque hablaba poco, entonces cuando tenía que resolver algún conflicto, nada, cuando él empezaba a cantar, cuando él daba huye, chao, todo el mundo, se acababan los conflictos, las peleas, era una figura muy, muy fuerte, y era chiquitito, medía 1,50 m. Mirá Pero vos. bueno, era muy, muy respetado, ¿no? Vos sabés Y que, sí, vos, vos tenés idea si el Mestre Olavo era discípulo de Valdemar. fue discípulo, bueno, eso justo te iba a decir, fue discípulo, él Ah, aprendió la construcción de birimbao y de hecho heredó, creo que el atelier de él heredó y tiene un archivo enorme y se quedó con un montón de instrumentos del Mestre Valdemar, pero él aprendió de muy chiquito a producir los instrumentos vos sabés que tuve y la bueno, oportunidad de estar cuando fui a Bahía tuve la oportunidad de estar en la casa del Mestre Olavo, nos recibió muy uy, bien, ahí, estuvimos ahí. Y la verdad que increíble, estuvimos toda una tarde, después al final terminó armando una roda para nosotros, que no sé de qué dónde bien. empezó a caer gente a jugar a capoeira con nosotros ahí, de la Mm, nada, porque tiene la puerta de la casa, el Mestre Olavo, hizo mm. como una especie de explanada con un alisado de cemento. Y bueno, basta que salga él con el birimbao que se empieza a animar gente y era una risa porque como está en la calle, en plena calle, cada vez que viene un auto hay que parar la roda, pasa el auto y se sigue la Sí, roda, ¿no? vos sabés que eso es Eh, muy, muy común en Salvador. La gran mayoría de las rodas más conocidas, más famosas, se hacen así, ajá, en un lugar, sobre la calle o en frente de un bar. De hecho, el barracón de Mestre Valdemar, al lado del barracón había un boteco de Aguiné, se llamaba, que era, digamos, un lugar de parada obligada. Después, en una época empezaron a llevar turistas para ese lado, porque la zona estaba mucho más tranquila, ¿no? Era un barrio, igualmente, Salvador no es muy grande, el Salvador más antiguo no es muy grande, y no quedaba muy lejos de lo turístico, pero sí, es una costumbre de eso, incluso Mestre Caboré también, la rueda de Mestre Caboré en el barrio de él es sobre la calle, entonces pasa un coche y tiene que parar, pasa el auto claro. y se vuelve a jugar. Sí, sí, es una costumbre de allá, muchas ruedas funcionan así. Vos sabés, de hecho tengo filmado toda una charla con el Mestre Olavo y bueno, también filmaba parte de la roda y él explicando los toques birimbao. Tengo un lindo material ahí para, si alguna vez lo querés, te lo paso inmediatamente, que lo Sí, tengo todo claro, guardado de claro. ese día. Sí, sí, la verdad que, nada, Mestre Valdemar era muy, muy reconocido por eso, ¿no? En la construcción de instrumentos era un adelantado para la época y bueno, transmitió mucho compartió mucho todo lo que él tenía, y sé que el Mestre Lago fue discípulo de él en eso, en la construcción de instrumentos y supongo que en la capoeira también, ¿no? Y más o Claro, porque menos, cuando empezaste a contar todo esto, se me vino inmediatamente el recuerdo de esas charlas y esas entrevistas con él.
Sí, el sí, sí, mismo sí, estilo, sí. ¿no? Sí, aparte, también, Maestro Lago también muy amable, muy abierto, ¿o no? Una persona Sí, que se nota que comparte, no tiene problema en compartir las cosas, ¿viste? Y eso era no, muy, no, muy de Mestre Valdemar, era muy así, era muy dado con la gente. En 1950, 1955, se graban unos CDs de Mestre Valdemar, y ya un poquito después, en el 70, un poquito más adelante, Mestre Valdemar tuvo Parkinson y ya estaba imposibilitado de jugar capoeira y de tocar birimbao. Pero qué bueno, él pena. siguió con la construcción, sí, sí, infelizmente sí. Ahí medio que también se alejó un poco de lo que era enseñar o de la escuela de capoeira, porque él no se adaptó a esto de la academia. Él enseñaba en la roda, enseñaba en la calle, estaba acostumbrado a eso, porque él contaba en una entrevista que le hicieron a Valdemar que los mestres que él aprendió los tenía que seguir por todos lados. La cuota, él pagaba la cuota con vino, compraba unas cajas de vino y con eso pagaba la clase de capoeira. Ah, mirá vos. Este, claro, era así, y la academia era cualquier lugar donde haya una buena sombra para hacer, ¿no? Y era medio así. Y él nunca se pudo como adaptar del todo al tema de la academia y demás. Y entonces, bueno, cuando también le surgió esta enfermedad, se dedicó solo a la construcción de birimbaos, hasta, bueno, él fallece en 1990, a los 74 años de edad más o menos. Este, pero bueno, fue un mestre que para mí es una referencia que, digamos, si uno tiene que identificar distintas vertientes, para mí Mestre Valdemar trasciende, ¿no? También tiene, porque también tuvo mucha influencia en la capoeira de Mestre Bimba, ¿no? Si bien Mestre Bimba nunca pintó birimbao, él mantuvo el birimbao sí, sin cáscara, pero su forma de construir el birimbao nunca fue pintado, siempre manteniendo la madera natural, apenas con barniz y nada más. Y bueno, y también toda una historia ahí en la afinación del birimbao de la capoeira regional, ¿no? De Mestre Bimba. Claro, yo lo que noto que cuando escucho los videos o los materiales viejos, como que la afinación es mucho más grave, ¿no? Es mucho más apagada, no es tan estridente como ahora. Sí, sí, eso también tiene mucho que ver con un poco la llegada de las tecnologías nuevas y de que también el mundo se hizo más rápido. Entonces, cuando el mundo se hizo más rápido y cuando vos necesitas tocar más rápido, es muy difícil cuando el berimbau está muy grave, ¿no? Entonces, Claro. eso empezó a subir la afinación de los birimbaos y también un poco la falta de estudio. Este, que eso, cuando uno no digamos, empezó a modernizarse la capoeira, bueno, uno empezó a hacer las cosas porque le enseñaron así. Y entonces, bueno, eso genera también un poco que a veces no se haya estudiado un poco para atrás. Yo creo que también las enseñanzas que dejaron los mestres como Pastiña, Bimba, mismo Mestre Valdemar y muchos otros más, recién hoy, ¿no? Como que estamos decodificando las enseñanzas de hace tantos años atrás, ¿no? Como que recién ahora, un poco, si bien muchos mestres han evolucionado y han ido para adelante con la capoeira, yo creo que hoy por hoy, recién ahora, las enseñanzas que dejaron los antiguos mestres, estamos empezando a decodificarlas y a entender un poco de lo que estaban hablando, ¿no? Porque mismo Mestre Bimba, hay muchas cosas que se malinterpretaron del mestre, que ahora como que están volviendo en algunas cosas para atrás y vuelven a la práctica de nuevo, ¿no? También hay muchos grupos que hay que entender que muchos grupos tomaron ciertos elementos de una capoeira o de otro mestre, y así fueron construyendo su identidad, ¿no? Y también, no todos nacieron en Salvador, entonces en distintos lugares de Brasil la capoeira también tiene su propia identidad y tiene su propia influencia de otros mestres, y que está muy bien que se suceda eso, ¿no? Hablamos de Salvador y de Bahía porque bueno, medio un poco el principio, ¿no? Pero después de a poco seguramente iremos tocando otros temas de otros lugares de Brasil, donde son bien diferentes las cosas. Aunque también hay que entender que es bastante contemporáneo, ¿no? Cómo surgió la capoeira en Salvador, en Río, en Sao Paulo, en Fortaleza, en Recife,
¿no? Soy bastante, las fechas son muy parecidas, ¿no? No es ¿sí? que primero fue en Salvador y después al tiempo fue en otro lado, no, fue algo que fue medio contemporáneo. Si uno se pone ahí a pesquisar un poco sobre las fechas en otros lugares de Brasil, es muy parecida a las fechas, muy parecido, O sea que, con hablando, otros actores, ¿no? viste que a veces hacemos estas charlas nosotros de producción y que comentamos que vamos. Me quedo siempre maquinando un poquito, ¿no? Y digo, claro, justamente con respecto a esto que vos recién decías, de que recién ahora se está interpretando más lo que quisieron decir los mestres antiguos. Digo, claro, cada uno interpretó a su manera y dijo, esta es la posta, y todos dicen, todo, con el que hablas, todos te dicen, capoeira es todo lo que a boca come. Resulta que después de ese refrán o de ese enunciado, aparecieron un montón de nutricionistas que nos dijeron qué era lo que teníamos que comer. Entonces ahí ya no, ya, Claro, ¿entendés? Entonces sí, digo, ¿cómo saber, ¿no es cierto? Y me cuesta a veces, y obviamente siempre que me dicen, no, la capoeira está bien, yo lo respeto, porque es la manera que él interpreta, o que esa persona o esa escuela interpreta. El tema está sí. en la tolerancia que no tienen muchos, ¿viste? Que no, la posta es esta, porque Bimba dijo, porque Gastiña dijo. Y recién uno cuando empieza también a evolucionar, como que va interpretando distinto cada enseñanza, ¿no es cierto? Y se va acercando tal vez un poquito más a lo que quisieron decir estos adelantados, como Bimba, Pastiña, Valdemar y bueno, un montón más, ¿no? Sí, sí, yo creo que esos fueron visionarios, incluso mismo en la época fueron muy criticados. Mestre Bimba, cuando creó lo de la regional, fue duramente Claro. criticado por muchos actores de la cultura durante mucho tiempo fue muy criticado. Después, de a poco, fueron entendiendo un poco más y por eso digo que para mí recién ahora vamos decodificando todas esas enseñanzas, todos esos mensajes que han dejado los antiguos mestres. Sobre todo en lo que es la musicalidad, en la forma de cantar, en las cantigas, ¿no? En los toques de birimbao. En el barracón de Mestre Valdemar se juntaban mestres de mucho peso, ¿no? Mestre Paranato, Toño de Maré, Ciridi Mangue, Mestre Bugallo, Mestre Traíra, eran estudiosos del birimbao muy profundo, ¿viste? Muy profundo, no, tenía una forma de cantar y de tocar, y también Mestre Valdemar tenía esa cualidad, ¿no? De que siempre se movía colectivamente, todo lo que él hacía era una cuestión colectiva, mismo en la grabación de sus CDs, si da para escuchar ahí bien, vas a ver que siempre hay diálogo entre un birimbao y otro, y la cantiga y el que responde, y lo mismo, bueno, cuando fue esto de la invasión de Cortabrazo, que fue algo colectivo, donde todos fueron, bueno, él armó el barracán, pero era un lugar que era aguantado por muchos, por un grupo de un montón de mestres, un montón de ciudadanos de allá de Salvador. Lo mismo cuando él armó su atelier de birimbaos, porque él tenía gente que trabajaba ahí y a cambio les enseñaba a construir birimbaos, porque en un momento la demanda de instrumentos y de adornos era mucha, era una fuente de ingreso muy importante. Claro. Y bueno, un poco más o menos eso es como la historia de Mestre Valdemar, un poco resumida, ¿no? Hay muchas cosas porque es muy difícil ir atando cabos, ¿viste? Porque no hay como un documentario o como Claro. una cuestión, una información muy precisa, sino que hay que ir buscando una cosa a la otra, y me fue un poco difícil ahí armar algo sobre Mestre Valdemar, siendo tan Sí, no hay importante y hoy tampoco, por hoy se canta mucho de él. claro, no hay tampoco una bibliografía donde nadie haya registrado por ahí vivencias o haya de alguna manera escrito qué pasó en esa época, ¿no es cierto? No, no, mirá, incluso vos fijate qué loco, ¿no? Que los documentales de capoeira de esa época fueron los franceses, los Claro, americanos, los que lo producieron, muchos los franceses, pero eso era porque la influencia de Pierre Berger, la mayoría de las fotos y registros de toda esa época las produjo Pierre Berger, y alguno que otro más, algún escultor que hace algunas esculturas, bueno, Caribé mucho, pero no había algo del Estado o del mismo brasilero que haya documentado todo eso. La gran mayoría de los documentos de esa época son de extranjeros. claro. Ahí dice el Mati, el Fury,
Claro, que hay un libro de Fred Abreu. Fred Abreu era un historiador muy famoso. No sé si falleció o no. No quiero hablar que dice Barracón de Mestre Valdemar, que hay un montón de fotos. Claro, está en inglés. Ni siquiera lo traducieron. No. Pero se puede conseguir, pero es muy difícil, digamos, conseguir así un material fidedigno o que sea documentado por brasileros. Todo fue por extranjeros. De Pierre Berger, ¿vos sabés qué periodo fue que estuvo ahí en Brasil como para graficar todo esto? ¿O se quedó a vivir ahí o estuvo de paso? No tengo ni idea qué hizo Berger. Pierre Berger era, creo que no habíamos hablado, se puede hacer después una columna de él, pero Pierre Berger era sí, vivió mucho tiempo, se estableció en la bahía más o menos en la misma época que Caribe. Pero él era eso, era como sí, todos juntos, porque él era como un agregado cultural, era francés, era como un agregado cultural de la embajada, que lo mandaron a Salvador y hacía como unos intercambios, ¿no? Viajaba mucho, iba y venía, fue uno de los primeros que empezó a llevar capoeiristas para Europa, para llevar shows folclóricos para allá, y después también traía gente para documentar cosas de la época de Salvador, bueno, con sus fotografías, ¿no? Todo su arte fotográfico, o sea, muchas muestras en Europa y después venían para acá y así, digamos, el intercambio fue un poco de la mano de él. Después también estuvo mucho tiempo en África, Pierre Berger, pasó una temporada allá, se metió mucho en la religión, el candomblé. Él tenía un nombre que era Fatumbi, era su nombre de religión, Fatumbi Berger, y era era íntimo amigo de Mai Mini Niña, pero bueno, él tenía un cargo adentro de su terrero muy profundo, ¿no? Vos sabés que me llama mucho la atención sobre Berger, porque a mí me gusta mucho la fotografía y suelo investigar o mirar cosas de fotografías, y hay muchas fotografías en muchas partes del mundo que figura Pierre Berger como autor de la fotografía, sobre todo en África, Brasil, Estados Unidos, en Malasia, en la zona de Oriente también. O sea que sí, se ve que es un tipo Pierre Berger, sí, dio vuelta al mundo, era un artista que fue en la época, fue muy reconocido, él manejaba muy bien la sombra y la luz, de cómo la trabajaba muy bien eso, era ¿cómo se llama?, para revelar fotos, digamos, en el laboratorio, que en esa época era todo artesanal, era de los mejores. Ahí la CAI me preguntaba cómo fue el proceso de grabación de los CD de Mestre Valdemar, si sé algo de eso. El único CD, digamos, que se grabó de Mestre Valdemar, digamos, en un estudio, es ¿cómo se llama? El que grabó con Mestre Canchiquiña, que te lo pasé, me parece. Ese es el único CD que es en 1980. Antes está tirando un dato muy interesante que dice Mensajeiro de dos mundos. Sí, claro, que es sobre Pierre Berger. Ahí cuento un poco la historia de Pierre Berger. Yo no la vi todavía, vi algunas partes, pero no la vi. Después, de repente, por ahí más adelante, podemos hacer una columna sobre él y ahí podemos ampliar un poco más. Pero bueno, todos los registros que hay de Mestre Valdemar, salvo ese, son grabados en vivo. Hay videos que le ponen un grabadorcito muy artesanalmente. Sí, un geloso. Y nada, y así salía, ¿no? Y después de tantos años, fíjate cómo después de digitalizado y todo, la calidad con la que cantaba el Mestre. Y después otro personaje que después vamos a hacer también una columna de él que es muy interesante, es su tocador oficial, que era Mestre Gigante. Mestre Gigante, que en la capoeira Angola o en la Rúa le decían Boa Morchi. Era tocador oficial de Mestre Valdemar y tocador oficial de Mestre Bimba. La historia de ese Mestre Gigante ha sido poco reconocido, pero era un tipo que se daba con todo el mundo y que nada, era un tocador de birimbao. Para ser tocador de Mestre Bimba, para ser tocador oficial de Mestre Bimba tenía que ser bueno de verdad, no era improviso. Y para ser tocador de Mestre Valdemar, más todavía. Y era tocador oficial de los dos.
Aparte era chiquito. También, claro, claro. Claro, claro. Parece que, Este, por eso le decían gigante. claro. Sí, sí, sí. Inclusive hay un video que él cuenta cómo le pusieron su apellido y bueno, es una risa porque él mismo se ríe, se mata de Sí, risa cómo fue que le pusieron su apellido a él, ¿no? sí, 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 sí. Sí, después más adelante vamos a hacer una columna sobre ese semestre porque tiene, tiene una historia muy, muy linda, se daba con todo el mundo, esa cosa que decían de que la regional por acá y la Angola por allá, no. Hay muchos mestres que transitaban las dos vertientes sin ningún tapujo, sin ningún problema, y de hecho cultivaban amigos, nada más que eso, y me parece importante rescatar esas cosas, ¿no? De- no tanta separación, sino más unión desde eso. Sí, por ahí yo creo que en el siglo cercano al siglo XXI lo que más estalló fueron los egos y por eso se dividieron. Sí, sí, bueno, también hay que entender que también muchos los mestres vivían de eso, entonces necesitaban también armar su estructura y su mercado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Ah, uno apela a lo que sea para, hay gente que tiene más ética que otros, pero bueno, este, también hay que entender un poco eso, ¿no? Bueno, infelizmente, como te decía, la capoeira en esa época y un poco más adelante también se empezó a generar, por lo menos en Salvador, una industria de la capoeira. Y bueno, eso trae cosas malas, trae cosas buenas porque eso generó que la capoeira esté en todos los países que está hoy por hoy y en todos los lugares de Brasil que está, pero al mismo tiempo, bueno, también generó todo este lado B, toda esta cosa ah, medio rara ahí. Mestre Pastiña decía que la capoeira siempre fue peligrosa, nunca violenta. Y después en un momento se empezó a poner violenta. Y sí, bueno, eso le hizo muy mal a la capoeira eso. Pero bueno, todo va cambiando también. obvio. Bueno, pero bueno, por Todo va suerte, cambiando. o sea, tiene esas ondas, ¿viste? Que de repente está muy arriba, muy abajo, pero Sí, está sí, bueno yo que creo se... que es importante entender cuál es la lucha hoy, ¿no? A dónde está la batalla? ¿Con quién hay que batallar? No le hace bien a la capoeira que nos peleemos entre nosotros. Para Obvio. nada. Hoy la lucha está pasa por otro lado. Para más en un arte tan nuevo como, si comparamos este arte con otras artes marciales o con otras artes más antiguas, son cosas que tienen más de 1000 años, 3000 años algunos, y nosotros, de que se Estamos llame recién, capoeira, claro, sí, o vamos sea, pocos años todavía. estamos ni gateando siquiera. No, es verdad, eso es Así verdad. que vamos a pasar por mucha transformación hasta que por ahí encontremos una manera Sí, de seguro. encontrar nuestra identidad. Sí, 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 eso seguro. Qué bueno, che. Así que, Bueno, Robert, interesante charla bueno, siempre. Me imagino que esto también te debe sí, estar motivando a vos para seguir investigando mucho más de lo que ya hacías y para seguir cada sí, vez ampliando conocimiento, sí, ¿no? sí, sí. A mí trato de hablar con propiedad, ¿no? Y entonces a veces uno tiene que seguir investigando. Si bien yo más o menos sabía algunas cosas de lo que Mestre Valdemar había dejado como legado en la capoeira, otras cosas no, mucho no, o no me acordaba. Entonces uno tiene que ir repasando algunas cosas. Y bueno, y aparte, bueno, cada vez los temas son un poco más complicados, entonces hay que estudiar un poco más. Porque es Ya, fácil hablar de Mestre Bimba y de Mestre Pastiña, pero después, viste, algunas cosas, bueno, hay que seguir buscando un poco. Pero bueno, seguro. a mí me interesa, me gusta, tengo mucho material, tengo libros que todavía no terminé de leer, así que siempre va a haber algo para hablar. Qué bueno, qué bueno. A mí, ¿sabes qué? Hay un mestre que me genera mucha controversia que es Mestre Caixara, ¿no? Que se lo toma como mestre, como personalidad de capoeira, pero aparentemente no sé si, no tengo muy claro yo, pero era terrible atorrante, terrible, terrible Bueno, malandro, ¿no? también en algún momento podríamos tocar ese tema, porque si bien no quiero ser, digamos, en la época era como muy, sí, era muy machista la capoeira y, por ejemplo, Mestre Pastiña era jefe de seguridad en una casa, en una whiskería, ¿no? En una casa de mala reputación, como se dice.
Y Mestre Caizara lo mismo, estaba en los puertos, andaba por los puertos. Me contaba Mestre Caboré, el Mestre de Neguinho, que fue medio contemporáneo, o sea, que vivió en la época de la Roda de Mestre Caizara, y que era un lugar muy, muy peligroso. Era como, no sé, la Roda de Mestre Caizara era como hacer la Roda en Constitución a las 8 de la noche. Así, era muy peligroso, y se juntaba una gente muy, muy peligrosa, y Mestre Caizara ponía orden ahí, pero bueno, era un tipo una personalidad muy fuerte, ¿no? Andaba por la noche, también regenteaba algunas mujeres, tenía todo ese trasfondo, ¿viste? Sí. Tenía toda esa reputación, pero como te digo, Caboré cuando vino acá a Argentina contó eso, contó que, por ejemplo, el Mestre de él no lo dejaba a esa roda, él podía ir a cualquier lado, pero siempre le decía, a la roda de Mestre Caizara no vaya, no podés ir. Era el único lugar donde le había prohibido ir. Y Caboré fue. Obviamente, Caboré fue. ¿No? Incluso cuando se enteró, el Mestre de él cuando se enteró, lo echó de la academia, le dijo andate, y nada, es una historia muy graciosa porque Caboré se asustó, se fue, y un día se lo cruza por la calle al Mestre de él, le dice, ¿por qué no venía a entrenar? Mestre, usted me echó. Dejate de joder, venite mañana, vamos a entrenar. Como que se había olvidado que lo había echado. Pero sí, pero era un lugar muy peligroso, la verdad que la Roda de Mestre Caizara era un lugar muy, muy peligroso. Pero bueno, también fue un referente en la forma de cantar, ¿no? En la forma de conducir la capoeira. Independientemente de que sea una cosa peligrosa y demás, mucha gente lo respetaba mucho, ¿no? Era una celebridad dentro de la capoeira también. Y bueno, por ahí de repente podemos hacer también una columna sobre el Mestre. Pero bueno, sí, es un personaje muy controversial. Buenísimo. Bueno, Robert, casi una horita ya que venimos charlando. Perfecto. Así que, genial. Como todos los miércoles, es un gusto. Lástima no te pude ver, loco. Bueno, sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que improvisar. Capricho que tiene la tecnología. Claro. Sí, pero bueno, hay que improvisar. Sí, obvio, seguimos jugando igual. Escúchame, vamos a hacer invitación a todos los que estuvieron siguiéndonos hoy, que fueron más de 15 personas, 20 personas por ahí llegamos en algún momento, que esto es una construcción colectiva, que lo estamos haciendo entre varios, no solamente nosotros tres. Invitarlos. Sí, todas las ideas son bienvenidas. Totalmente. Inclusive propuestas de temas o propuestas de formatos o lo que ustedes gusten, estamos abiertos a que se pueda hacer lo que el colectivo quiera, ¿no? Nosotros simplemente somos la puntita del iceberg que asomamos la cabeza para decir, bueno, podemos hacer esto, ¿qué les parece? Claro que sí. Que atrás vengan todos. Sí. Y bueno, recordarles que tenemos nuestra web, que es la radio, que es Capoeira Social ARG, .radio12345.com. Y si no, mandan, si quieren alguna inquietud o tienen material para compartir, lo pueden hacer a capoeirasocial@gmail.com. capoeirasocial@gmail.com. Así es. Sí. Y quiero agradecer a todos los que me pasan personas. Bien ahí, bien nuestro productor ahí que está bien, a full. Estuvo rápido. Che, Gastoncito, ¿hasta cuándo tenemos entrevistas ya pautadas? A ver que me contesta ahí rápido. Sí, al toque a contestar. Tenemos como hasta julio, creo. Sí, julio creo que hasta la segunda semana de julio ya tenemos pautadas entrevistas. Así que vamos a ver qué dice nuestro productor estrella. Pero bueno, sí, agradecemos a todos y de hecho todo contacto es bienvenido, ¿no? Ahí está, hasta el 23 de julio tenemos entrevista. No para. No para el productor, pero bueno, sí, cualquier contacto, cualquier persona, no tiene que ser un referente, no tiene que ser un profesor, cualquier capoeirista que quiera salir es bienvenido, nosotros estamos para escuchar las historias, sea de quien sea y de la visión de quien venga, ¿no? Me parece eso importante. Lo lindo son estos capoeiristas, los que estamos, que no somos mestres, que no somos por ahí el profesor de renombre, pero estamos haciendo capoeira en diferentes lados, escondidos, perdidos en la Argentina, y bueno, y eso es justamente lo que queremos rescatar, ¿no?
Sí, yo creo que la visión también del alumno o de quien quiera salir, quien se anime, es válida y es interesante saber, ¿no? Cómo llegó a la capoeira, cómo la ve, sea nuevo, sea viejo, siempre esas visiones suman. Totalmente, totalmente, che. Bueno, Bueno, loquito, te mando un dale, abrazo Vichy, grande. un abrazo para vos, para Mavi también, nos estamos viendo, hoy no, pero nos estamos viendo. Dale. Dale, nos vemos, un abrazo, Saludos a la familia. Nos vemos. dale, chao. Bueno, gente, hoy la tecnología nos jugó una mala pasada otra vez, no pudimos salir en que se pueda ver la imagen, pero sí estuvimos mediante audio conectado, así que gracias a nuestro Felipe Piña, dice acá Gastón Bifulco. Si ustedes tuvieran una reunión de producción nuestra, son muy cómicas. La verdad que nos divertimos muchísimo haciendo chistes sobre nuestro trabajo y nuestras cosas y sobre todo sobre las cosas actuales que van pasando con la capoeira, ¿no? Así que gracias a todos ustedes que están ahí prendidos siempre, cada día, cada tarde, de 15:30 en adelante. Difúndanlo, cuenten por ahí que estamos haciendo las entrevistas del Vieji por el canal de Instagram y por la radio en la web, que hoy empezó la entrevista y se murió la radio, se fueron todos, quedé nada más que con la parte de Instagram. Y si no, la pueden ver después, cuando pase ya para esta noche, creo que vamos a poder subir el audio y el video de lo que pasó hoy a la tarde, lo estamos haciendo todos los días así, así que pueden verlo también en YouTube por el canal Aguijor. Desde ya muchísimas gracias y mañana nos vamos a Mar del Plata para charlar con Sao Jurásico, a ver qué nos cuenta de este capoeirista, de sus historias y sus vivencias dentro de la capoeira. Un abrazo para todos ustedes, nos vemos, muchas gracias.